Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo para los Química-Cs en el que trataremos el bloque de contenidos E denominado el cambio, en este caso el primer saber básico que habla sobre la reacción química. Veremos la definición de una reacción química, teoría de las colisiones, ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier y veremos algunos ajustes de reacciones químicas. Así que bueno, nos preparamos y comenzamos el vídeo. Bien, bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de cómo se define o qué es una reacción química. En una reacción química ya sabemos que es un proceso, un cambio, una transformación en la cual se produce, digamos, en ese proceso, a diferencia de los cambios que denominábamos físicos, en los que la estructura de la materia no cambia, en una reacción química, también llamado cambio químico, sí que me cambia la estructura. De forma que hay unos elementos, unas sustancias iniciales que llamaremos reactivos, y esos reactivos, con sus enlaces y sus propiedades físico-químicas, interaccionarán entre ellos, y una vez que el proceso tenga lugar, dará lugar a otros compuestos totalmente distintos, denominados productos. A un nivel estructural, a un nivel microscópico, si pudiéramos ver qué es lo que está ocurriendo en ese cambio, qué lo diferencia de un cambio físico, observaríamos cómo los sustancias iniciales, esos reactivos, están formados por unos enlaces químicos y esos enlaces químicos van a sufrir una ruptura. Algunos de ellos se van a romper y van a formar unos enlaces nuevos, dando lugar a un compuesto totalmente diferente al de partida. ¿De acuerdo? Así que, en definidas cuentas, podríamos definir una reacción química como una transformación, un cambio, en la cual se produce una ruptura de enlaces en las moléculas de reactivos y se producen unos enlaces nuevos, dando lugar a lo que denominamos los productos. Bien, seguimos entonces, ya hemos visto la definición, vamos entonces a ver qué teoría simple define un poco cómo ocurre esta reacción química. Vamos a suponer que yo inicialmente tengo, bueno, pues estas moléculas de unos reactivos, ¿de acuerdo? Estas moléculas de reactivos, para que se produzca esa ruptura de enlaces, debe de colisionar, debe de chocar una con otra. Entonces, una vez que se produce el choque, en ese momento, si la energía es suficiente, ya vemos que no solo es la única condición que la energía sea suficiente, podría dar lugar a la ruptura de esos enlaces y formación. ¿Qué dos condiciones tienen que dar para que se produzca un choque, lo que denominamos un choque efectivo? Es decir, aquel choque que provoque o que produzca esa ruptura y esa formación de nuevos enlaces. Bien, nosotros en principio, como he dicho anteriormente, tenemos que conseguir que la energía del choque sea suficiente para romper enlaces químicos, que ya sabemos que son enlaces, las moléculas se han formado porque son más estables que los átomos de partida. Entonces estamos hablando que queremos romper un enlace de una estructura que ya es estable. Eso a nivel energético va a tener un coste en kilojulios, ¿no? Pues bien, como decía, para que el choque sea efectivo, debe ocurrir con dos condiciones. La condición número uno es que la energía sea suficiente y la condición número dos es que la orientación de las moléculas que chocan sean adecuadas. Es decir, si yo quiero que se me forme una molécula con estas características, es decir, de esta forma, tras el choque, es decir, que se me forma este enlace nuevo, en ese caso, lógicamente, si la molécula se enfrenta de esta forma, no se producirá ese nuevo enlace, no es la orientación adecuada. Sin embargo, si colisiona de esta forma, ahí sí que se podrá formar ese enlace, ¿de acuerdo? Entonces, viendo ese símil, nosotros podríamos ver lo siguiente. Tengo dos moléculas que se aproximan una con otra, colisionan y lo que da lugar es la formación de ese nuevo enlace y esos dos hidrógenos que quedaban se unen entre sí. Entonces, desde las moléculas de partida a las moléculas de producto, estamos hablando que son sustancias completamente diferentes. Entonces, bueno, eso es lo que explica la teoría de colisiones. Vamos a hablar un poco de la conservación de la masa. Como hemos visto, en este caso, los átomos que forman la sustancia de partida, llamamos reactivos, coinciden en número con el número de átomos que forman las sustancias productos. Por lo tanto, si el número de átomos que reaccionan
somos el mismo, también lo será su masa. Y esto se dio cuenta hace muchos años, en el 1785, Antoine Lavoisier, conocido como uno de los padres de la química, y decía que la masa debe de conservarse siempre una reacción química. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos en un reactor un trozo de hierro o de limaduras de hierro y pusiéramos pues una determinada cantidad de oxígeno dentro de ese reactor, que está hecho al vacío previamente, y lo cerrásemos, observaríamos cómo ese trozo de hierro se oxida, dando lugar a un producto totalmente diferente, de color rojizo, al hierro puro inicial, que es de color oscuro, limaduras de hierro. Pero si nosotros pesáramos ese reactor antes de la reacción y después de la reacción, la masa se conservaría, ¿de acuerdo? Eso, esa conservación de la masa, hemos dicho que de Antoine Lavoisier, año 1785, puede explicar lo que se denomina el ajuste de las reacciones químicas, ¿vale? El ajuste de reacciones químicas ya se vio un poco en los contenidos de tercero de eso, pero a modo de repaso vamos a hacer una reacción de ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, en la combustión del etanol. El etanol es un compuesto formado por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. En toda combustión, en otro vídeo veremos cuáles son los tipos de reacciones químicas más importantes, siempre se consume oxígeno y se desprende dióxido de carbono y agua. Aquí estamos representando una reacción química, además podemos poner entre paréntesis los estados de agregación de las sustancias que participan, en este caso el etanol o alcohol etílico, como ya sabéis, es una sustancia líquida, el oxígeno es una sustancia gaseosa, el dióxido de carbono a temperatura ambiente también es un gas que expulsamos al respirar, y el agua a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. En este caso nosotros vamos a realizar el ajuste, como ya digo. Recomiendo que siempre se deje para el final aquellos átomos que formen moléculas en los que se encuentran aislados. Vamos a hacer siempre primero moléculas en los que tengo varios. ¿Por qué? Porque ese será fácil de ajustar finalmente. Entonces, bueno, en esta combustión recomiendo seguir el orden: primero carbono, después hidrógeno y después oxígeno. Aquí tengo 2 átomos de carbono. Luego en los productos debe de haber también 2 átomos de carbono, y eso lo hago añadiendo el coeficiente estequiométrico 2 por delante de la molécula de dióxido de carbono. Eso significa que tengo 2 moléculas completas de dióxido de carbono. Además tengo 6 átomos de hidrógeno, y aquí en la molécula de agua, que es la única de los productos que tiene hidrógeno, me aparecen 2. Para que tenga un número total de 6 átomos de carbono, necesitaré ponerle un 3 delante. Es decir, 3 moléculas de agua que me aportan 6 hidrógenos, al igual que aquí. Finalmente, ya hemos hecho carbono, hemos hecho hidrógeno, vamos a hacer los oxígenos. Si nos fijamos, ya tengo ajustado con los coeficientes estequiométricos. Recuerdo que el número entero que se coloca, entero o fraccionario, que se coloca delante de cada una de las sustancias que participa, se denomina coeficiente estequiométrico, y es el número que nos va a permitir ajustar la reacción para que se cumpla la conservación de la masa. Pues ya tenemos ajustado lo que son los productos, dándome un número total de átomos de oxígeno de 2 moléculas a 2 átomos. Por aquí tengo 4 átomos de oxígeno, y aquí tengo 3 átomos de oxígeno. 4 más 3 son 7 átomos de oxígeno en los productos. Luego en los reactivos tengo que conseguir también tener 7 átomos de oxígeno. En la molécula de etanol ya me está aportando 1, y aquí, colocándole un 3, me estarían aportando 6. Entonces 6 más 1 son 7. De esa forma podemos hacer un chequeo y comprobar si efectivamente todas las sustancias tienen el mismo número, tanto en reactivo como en producto. De carbono, en todos los reactivos tengo 2 átomos de carbono. Y aquí en todos los productos también tengo 2 átomos de carbono. Luego el carbono queda ajustado. En cuanto al hidrógeno, aquí tengo 6 átomos de hidrógeno, y aquí tengo 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Luego el hidrógeno también queda ajustado. Vámonos con el oxígeno. El oxígeno hemos dicho que tenemos 3 por 2 son 6, más 1 que me aporta el etanol son 7. Y aquí tengo 2 por 2, 4, y 3 son 7.
luego el oxígeno también queda ajustado. De esa forma nos aseguramos que efectivamente la masa se conserva, es decir, el número de átomos que participan en la reacción es el mismo en su estado inicial como reactivo que en su estado final como productos. Veamos otro ejemplo de ajuste de reacciones químicas y con eso terminamos el vídeo de esta semana. Bien, aquí tenemos otra reacción química, el hidróxido de calcio en disolución acuosa, ¿vale? Los estados en los que vamos a encontrar los paréntesis van a ser, lo voy a poner aquí para recopilarlos, puede ser que se encuentre en estado sólido, líquido, la G gaseoso y AQ cuando representa una disolución acuosa, ¿vale? AQ del inglés, acuosa. Entonces, sólido, líquido, gas y acuoso. Esos son los estados de agregación que vamos a encontrar entre paréntesis al lado de cada uno de los elementos que reaccionan. Eso es importante. Bien, pues vamos a ver. En esta reacción química, como decía, el hidróxido de calcio en disolución acuosa reacciona con otra disolución acuosa de ácido clorhídrico para dar, ¿vale? Fijaros cómo se lee la reacción química. Tal sustancia, denominamos A, reacciona con tal otra sustancia, lo denominamos B, para dar el cloruro de calcio acuosa y agua en estado líquido, ¿de acuerdo? Así que esa es la forma en la que se leen las reacciones químicas importantes. Vamos a ajustar el número de moléculas de cada uno de ellos. Bien, en este caso, observo que aquí tengo un calcio, aquí también tengo un calcio, sin embargo aquí tengo 2 de cloro y solo tengo aquí 1 de cloro. Por lo tanto, delante de la molécula de ácido clorhídrico tengo que incluir un 2. 2 moléculas enteras de ácido clorhídrico. Ahora, fijamos que aquí del paréntesis me está diciendo que porta 2 átomos de oxígeno y también porta 2 átomos de hidrógeno. Entonces, el número de átomos total de oxígeno tengo 2. Como de aquí la única molécula que porta oxígeno es el agua, tendré que ponerle un 2 delante del agua. Bien, de esa forma vamos a comprobar y vamos a hacer un recuento, porque de átomos de hidrógeno tengo por aquí 2, aquí tengo otros 2, forman 4 átomos de hidrógeno y aquí tengo 2 por 2, también me dan 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el calcio 1 y 1, check. El oxígeno hemos dicho que tengo 2 y aquí tengo 2, check también. Y finalmente, bueno, el cloro hemos dicho que tengo 2 y 2 aquí también. Y finalmente el hidrógeno, por aquí tengo 2, por aquí tengo 2, son 4 y aquí también son 4. Cada uno de los átomos está ajustado. Luego yo mismo me he comprobado y puedo saber que esto está bien ajustado. Se lee, se cumple la ley de la conservación de la masa. Y finalmente, la lectura completa y correcta de esta reacción química sería un mol o una molécula de hidróxido de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para dar 1 mol de cloruro de calcio y 2 moles de agua. Y ya para finalizar tendríamos que decir qué significa esos coeficientes estequiométricos. Pues esos coeficientes estequiométricos significa la proporción en la que las sustancias reaccionan y se producen. Es decir, 2 por cada 1, el doble por cada 2 moles de esta sustancia, necesito una de estas para que se cumpla esta reacción. Y se va a producir una por cada 2. Pues si tengo 2000 moles, de este tendré 1000 moles. Siempre será el doble. O sea que es una proporción matemática entre los átomos reaccionantes. ¿De acuerdo? Así que bueno, solo nos queda practicar muchas reacciones químicas para asegurarnos que dominamos el ajuste, porque será importante para contenidos que vamos a ver más adelante. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en clase.